Literatura contemporánea. Podemos definir a la literatura contemporánea como aquella producida en las épocas recientes y la actualidad. Puede considerarse que comienza a finales del siglo XIX, pero en general se toma como momento de cambio el término de la Segunda Guerra Mundial. Este período además fue clave para la remodelación política, social y espiritual del planeta entero. Por un lado, se atravesaron dos cruentas guerras mundiales y un conflicto de larga data como fue la Guerra Fría, de 1947 a 1991. Por otro lado, el legado filosófico, estético y espiritual de Occidente a raíz de ello se vio severamente afectado. Otro factor indispensable a la hora de pensar el contexto en que surge la literatura contemporánea es Internet. Con ella surgió no solo una posibilidad comercial e informativa global, que favoreció el surgimiento de nuevas formas de escritura y de expresión. Incluso algunos sugieren que se están desarrollando nuevas formas de literatura, que van de la mano de lo inmediato, lo veloz y lo diverso. Características de la literatura contemporánea. Cualquier caracterización de la literatura contemporánea es necesariamente injusta, pues el ritmo de cambios reales y literarios del mundo desde el primer tercio del siglo XX hasta el del siglo XXI es vertiginoso. Se valora la experimentación y la ruptura de los patrones tradicionales, especialmente en la literatura vanguardista, transgenérica o posmoderna. Inicialmente el teatro y el relato asisten al mismo fenómeno, pero finalmente la novela termina absorbiendo las posibilidades de experimentación literaria. Surgen diversas tendencias de literatura de género, es decir, literatura popular, la ciencia ficción, el policial negro, la literatura fantástica, la novela de terror, etc. Algunos gozan de mayor prestigio que otros en los circuitos académicos. En materia de relatos, se abandona del todo la mirada decimonónica de la sociedad, para dar lugar a nuevas variantes del realismo. Realismo sucio, realismo socialista, realismo mágico y otros. La reversión, el homenaje y el guiño a la tradición son frecuentes, especialmente en abordajes satíricos y en reelaboraciones posmodernas, que intentan actualizar algún clásico moderno. Tiene una enorme cabida el testimonio y la no ficción como formas de elaboración literaria de los horrores de la guerra, la dictadura y la pobreza. Surge el interés por lo alternativo, especialmente a finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando la literatura escrita en países del llamado Tercer Mundo, África, Latinoamérica, Asia Menor, comienza a ganar interés en los grandes circuitos letrados y editoriales. Géneros literarios contemporáneos. La poesía. Continúa su camino libre de rimas y métricas, abarcando así un conjunto enorme y dispar de textos cuyo único rasgo afín es la sonoridad, la ausencia de relato y el lenguaje descriptivo. En algunos casos, los formatos breves de Internet permitieron cierto interés por el haiku, la poesía hiperbreve japonesa, y subgéneros parecidos. La narrativa. Prioriza la novela como el gran género, bastante por encima del relato breve, que aún se cultiva, pero cediendo a las presiones de la experimentación. El hipervínculo, la novela de no ficción, la novela posmoderna, distintas aproximaciones que intentan revolucionar el género de la novela se han producido a lo largo de casi un siglo, sin demasiado éxito en realmente reformular lo que es una novela. Por otro lado, la crónica y la no ficción, de la mano del periodismo, han surgido como una importante tendencia entre los escritores de narrativa, así como el diario y otros formatos breves que se creían extintos, como el microrelato. La novela parece haberse convertido en el género en el que todo cabe. La literatura infantil. Surge también en la contemporaneidad, y comprende una rama entera de relatos y juegos poéticos dedicados a lectores infantiles. El ensayo. Ha variado muy poco desde su aparición en la Edad Moderna, pero se ha restringido a un ámbito académico o letrado, siendo quizá el género menos popular en la literatura contemporánea. La dramaturgia. Atravesó enormes cambios durante el siglo XX, especialmente de la mano de las vanguardias, las cuales vieron en el montaje teatral la herramienta para alcanzar grandes públicos, algo que luego el cine conquistó para sí. Temas frecuentes de la literatura contemporánea. La memoria y el testimonio. Dado el número elevado de guerras, dictaduras, masacres, revoluciones y crisis socioeconómicas del siglo XX e inicios del XXI, el impulso de contar y de conservar la memoria individual como legado a las generaciones venideras se hizo muy frecuente. La ficción de género. El terror, la ciencia ficción, el fantasy, el policial y otros géneros populares abundan en la literatura contemporánea, especialmente en la destinada al consumo de las masas. El cuestionamiento de lo real. La duda sobre lo que es real y lo que no, sobre qué tanto pueden confiarse en los sentidos y sobre las simulaciones tecnológicas. Las distopías y el fin del mundo. Otro escenario recurrente tiene que ver con el fin del mundo, el fin de la civilización o la supervivencia de catástrofes planetarias. Este tema fue particularmente común durante los momentos críticos de la Guerra Fría. También son frecuentes las reinterpretaciones históricas, en las que se modifica la historia oficial. Autores relevantes de la literatura contemporánea. Jean-Paul Sartre. Filósofo, dramaturgo y escritor francés de alta implicación en la política mundial, fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, pero rechazó el premio debido a consideraciones ideológicas.
Fue cultor del existencialismo y del marxismo humanista. George Orwell. Escritor y periodista británico nacido en el Raj británico en la India, fue un fervoroso activista socialista en contra del imperialismo británico y opositor tanto al nazismo como el estalinismo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue cronista, novelista y crítico literario, y es suya la figura del Gran Hermano de su novela 1984, de uso común en la política hoy en día. James Joyce. Joyce es quizá el escritor más influyente y el que dio paso a la literatura contemporánea tal como la conocemos hoy. En sus obras, experimenta toda clase de técnicas, simbolismos y formas de expresión lingüística que han ido influyendo a prácticamente todos los autores posteriores al mismo. Su obra cumbre lleva por título Ulises, una extensa novela donde Joyce experimentará todas las futuras formas de expresión, simbolismos, presentación de realidades y técnicas narrativas nuevas. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Máximo exponente del realismo mágico, este escritor y periodista colombiano fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Su obra Cien años de soledad es quizá una de las novelas más famosas del llamado boom latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Mario Vargas Llosa, 1936, aún vivo en nuestra época. Escritor y político peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y del Premio Cervantes en 1994, posee una importante obra novelística que formó parte del boom latinoamericano.